Familia, hablemos de reino. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes una vez más. Y taratatán, mesa, anunciamos que hoy es nuestro último episodio de la serie de promesas. Si has llegado hasta aquí, te damos las gracias por acompañarnos en todo este momento. Y si no sabes de qué estamos hablando y es primera vez que llega, corre a ver los otros 3 episodios que hemos subido para que puedas entender toda esta serie completa. Les recordamos tanto a los nuevos como a los viejos de que por mes vamos a tomar temas específicos y los vamos a abordar en 4 episodios para que podamos comprender a cabalidad qué dice Dios en su palabra respecto a esas conversaciones que todos tenemos, pero que nunca profundizamos del todo. Hoy el tema que vamos a estar hablando es de esperar en Dios, y de verdad deseamos y oramos para que así como nosotros fuimos tocados con este tema, ustedes también sean tocados, sean renovados y sean impulsados a creer otra vez en Dios y puedan seguir caminando en esas promesas que Dios tiene para ustedes. Pero bueno, antes de empezar, a ver, Carlos, André, díganme, ¿cómo es esto de esperar en Dios? ¿Esto cómo se come? ¿Esto cómo se siente? ¿Esto cómo se hace? Esto es como cocinar a fuego lento. ¡Wow! Muy buena analogía esa. Es como intentar nosotros tener un pollo asado, ¿verdad? En 5 segundos con fuego lento. Y siento que esto es un proceso que Dios intenta hacer pasar por medio de diferentes situaciones a sus hijos. Si bien es cierto, Dios es un Dios de diseños y de planes, pero también es un Dios de procesos. Y creemos de que Él nos ama tanto que nos hace pasar ciertas situaciones, ciertas circunstancias, con el fin de poder generar nosotros el fruto del Espíritu, el cual nos desarrolla paciencia. Así que yo creo que este episodio va a ser muy especial porque si tú estás viendo este capítulo desde la comodidad de tu casa o donde estés, tenlo por seguro que en algún punto de tu vida, tanto tú como yo, como los que estamos aquí sentados en este podcast, nos hemos acelerado. Sí, me dejarán mentir, pero creo que el ser humano por naturaleza es acelerado. Así que creo que es importante saber qué piensa Dios acerca de los tiempos y el cumplir estos tiempos. Así es, y es que esperar a veces no es cómodo, fíjense. Les voy a poner un ejemplo muy tácito, y es que, por ejemplo, hay una serie de películas que a mí me gustan mucho, en este caso Avengers, Spider-Man, y Spider-Man se publica, se estrena el 31 de julio, o sea, imagínense, muy, muy lejos, y yo quisiera tenerla ya, de verdad. Entonces, fíjense cómo... Ya salió el trailer. Completamente, ya salió el trailer, de hecho. No es publicidad, no paga, cuidado. Entonces, fíjense cómo nuestra desesperación puede llegar a buscar diferentes mecanismos. Por ejemplo, hay personas que se van a páginas piratas y dicen como que pónganme a ver la película porque ya salió, ya se estrenó, ya algunas personas la vieron, por favor pónmela. Y empezamos como con esa incesante búsqueda de tener respuestas rápidas, instantáneas, porque estamos en un mundo de lo instantáneo, en donde todo lo puedes tener a la fracción de segundos. Pero bien lo dice la palabra aquí, les leo Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas. Y es que esperar en Dios de verdad que no es perder el tiempo. Así es, incluso lo dice también la palabra de que todo tiene su hora y que todo debajo del cielo tiene su tiempo, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para llorar, tiempo para alegrarse, y así es con todas las etapas de nuestra vida. Y en la Biblia hay varios personajes que supieron que fue esperar en el tiempo de Dios. Uno de esos, y mi favorito, es José. Imagínense esa historia tan difícil que vivió José, ¿sabes? Donde Dios le estaba dando una promesa, le estaba dando un sueño, una visión, donde él veía a sus hermanos y veía a sus padres que le servían. Pero la realidad fue completamente alterada cuando fue vendido como esclavo en Egipto. Y la Biblia no nos lo dice,
pero cuántas veces de pronto José tuvo que haberse cuestionado de dónde está el cumplimiento de esto. Me prometiste grandeza y estoy acá como un esclavo y luego como un preso. Pero me gusta tanto cuando ya por fin José llega al trono. Bueno, dice que él fue designado como gobernador de Egipto, incluso dice que después del faraón él era el más importante. Pero eso no fue inmediato, no fue ni siquiera un proceso de un año ni de 2 años, fue un proceso alrededor de unos 13 a 15 años para que él pudiera ver este cumplimiento. Y en Génesis 45, cuando él ya revela su identidad a sus hermanos, dice el versículo 4: soy José, su hermano, que ustedes vendieron como esclavo en Egipto, pero no se inquieten ni se enojen ustedes mismos por haberme vendido, porque fue Dios quien me envió a este lugar antes de que ustedes, a fin de preservarles la vida. Qué entendimiento el de José, que no solamente supo esperar en la promesa, sino que entendió que aún las circunstancias fueron necesarias para que él pudiera estar ahí. Y de pronto uno puede decir, pero ven acá, ¿qué provecho pudo sacar el ser esclavo o el estar preso? Pero cuando vemos de que en el capítulo 42, cuando él se presenta ante Faraón y le explica el sueño, le dice, usted debe asignar una persona que se encargue de almacenar la quinta parte de estos alimentos para cuando venga el tiempo de sequía, cuando venga el tiempo de hambruna, y le da todas las especificaciones de lo que tuvo que hacer. Y cómo era que José sabía exactamente lo que debía hacer Faraón. Y es sencillo, porque dice que tanto en la casa de Potifar como cuando estuvo en la cárcel, él se encargaba de administrar lo que estaba a su servicio. Y aún más dice que Potifar no se preocupaba por nada porque todo lo que José lo hacía lo prosperaba. Es decir, Dios estaba con él. Entonces vemos de que este tiempo de espera no fue un tiempo en vano, sino un tiempo donde él aprendió a cómo cuidar, a cómo multiplicar, a cómo cuidar del pueblo, de las personas que tenía a su cargo. Y eso le sirvió para luego cuando fue gobernador de Egipto. Entonces vemos de que la espera no es algo vacío donde yo solamente me siento hasta que Dios me dé lo que finalmente me ha prometido, sino de cómo yo utilizo ese proceso para aprender y así cuando llegue ese momento de cumplimiento yo tener las estrategias necesarias para no solamente recibir la bendición, sino para mantenerla y aún más multiplicar. Fíjate que el proceso de esperar te forma. Sí. Porque, bueno, utilizo el ejemplo que acabas de poner de José, para mostrar no solamente que José tuvo que esperar un tiempo literal, sino que en ese proceso él fue formado a tal punto de que te voy a tirar un dato que quizás de pronto no sabías, y es que el puesto que tenía José era el segundo al mando, digamos, solamente por arriba de él estaba Faraón. En otras palabras, él era el segundo hombre más importante en ese momento en Egipto. Lo que quiere decir que si tú miras la lista de requisitos que debía tener el segundo o la segunda persona al mando en esa nación, uno de los que más me impacta es que esa persona en ese cargo tenía que hablar 72 lenguas. Wow. Es decir, José tuvo que aprender 72 lenguas para poder estar en ese cargo. Wow. Y adivina dónde aprendió esas lenguas. En la cárcel. Porque en la cárcel algunos teólogos dicen de que él interactuaba con gente de tantas naciones, de tantas tribus distintas, de tantas etnias, y durante tanto tiempo que aprendió a hablar sus lenguajes. Mira cómo Dios te procesa en medio de una cárcel, cómo Dios te prepara y te capacita y te da herramientas para poder cumplir. El problema está en cuando nosotros vemos en la espera, cuando vemos la espera en Dios como una cárcel. ¡Wow! Y no como una escuela. Y eso es precisamente lo que vivió Abraham, por ejemplo. Un personaje que Dios le había prometido algo y resulta de que por la impaciencia, por querer resolver por sus propias fuerzas, digamos que en una conversación, yo me imagino a Abraham una noche diciendo, Sara, mamita, yo creo que ya es hora de que trin. Y ella dijo, verdad, papi, sí, yo creo que ya es hora de que trin. Pero al ver que no funcionaba ni el trin ni el tram, Sara decidió, oye, pero ¿qué tal y si
si aceleramos un poco más el asunto, Y si le ayudamos a Dios, sí. y si le ayudamos a Dios un poquito y le damos un empujoncito para que se cumpla rápido, y Agar, ven acá. Tú que estás ahí desocupada y no buscas para hacer un curso en el SENA. Tengo una tarea para ti. Necesito que te acuestes con mi esposo y tengas un hijo para que se pueda cumplir lo que yo. Y tratar de cumplir esa promesa por nuestros medios, lo que hace es entorpecer el diseño de Dios. Y es que el proceso de esperar en Dios no solamente te capacita, también te ayuda a filtrar y poder tomar buenas decisiones. ¿Cuántas veces de lo que estamos aquí, o lo que estás viendo en tu casa, en la comunidad de tu espacio, hemos tomado decisiones por acelerarnos, por intentar tener las cosas de inmediato, y lo que hacemos es estropear lo que ya Dios había diseñado para nosotros? Wow. Y al estropear lo que Dios ya ha diseñado para nosotros, también retrasamos esa promesa que Él nos dio. Fíjense que mientras ustedes hablaban, recordaba que hay procesos que van a necesitar como esa primera organización inicial, ¿ya? Por ejemplo, si tú estás esperando un castillo, pero Dios te da una casa pequeña, en esa casa pequeña Dios te está preparando para que tú puedas administrar ese castillo, justo como le pasó a José. Y es que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, como dice Romanos 8:28. Y entender de que todas las cosas nos ayudan a bien nos va a permitir también tener mayor sabiduría para poder administrar de buena forma todos los dones y todas las cosas que Dios nos está dando en ese momento. A veces no es que Dios no te responda con lo grande, con lo mayor, sino es que en lo poco Él quiere saber cuál va a ser tu andar. En lo poco Él quiere formarte. Y si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te pondrás. Mira que ese mismo versículo tenía en la mente cuando empezaste a hablar, y es que muchas veces queremos lo grande, pero realmente no estamos preparados para administrarlo. Por ejemplo, a veces decimos, no, es que cuando yo tenga un mejor salario, voy a poder ahorrar, ya no voy a tener deudas porque pues este salario me va a permitir tener más solvencia, pero ¿cuántas veces tenemos un ascenso y lo que hacemos es endeudarnos peor de como estábamos antes? Wow. Porque es que definitivamente si tú no aprendes a desarrollar estrategias en lo poco, cuando llegue lo mucho, eso te va a terminar aplastando. Y mira que ahí, a mí me gusta mucho el versículo que está en 1 Samuel 22. Aquí se habla de cuando ya David huye de Saúl porque lo quería matar, y dice, entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulán, y al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos, y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Y a mí me llama tanto la atención esto porque David ya había sido ungido como rey, pero el primer ejército que tiene es un montón de hombres endeudados, preocupados y sin ánimos de vivir. Eso no se parece a un ejército. El ejército de un rey está lleno de hombres valientes, de hombres capaces, de hombres que tienen fuerza y fortaleza. Pero aquí prácticamente David estaba con lo peorcito que pudo encontrar en el camino. Y fue en esas pequeñas cosas donde él empezó a desarrollar liderazgo. Y sabes algo, el problema que muchas veces tenemos como seres humanos es despreciar el proceso donde estamos, despreciar el lugar donde nos encontramos, porque creemos que merecemos más. Pero realmente, cuando llegue ese más que deseamos, voy a tener la capacidad, voy a tener el carácter, voy a tener la firmeza para poder sostener lo que Dios me quiere entregar. O me va a pasar como al pueblo de Israel. El pueblo de Israel quería entrar en la tierra prometida. Duraron 40 años en los que definitivamente no aprendieron y entraron, y al final no terminaron conquistándola del todo. Muchas veces hasta fueron exiliados de su tierra. Entonces no solamente el querer llegar, no es solamente el llegar, sino el saber mantenerse en lo que Dios tiene para ti. Se me hace en la cabeza una imagen de niños pequeños, ¿verdad? Cuando muchas veces, o no sé cuánto de nosotros, o los que están viéndonos en casa, cuando llegaba, por ejemplo, Navidad, a veces nos desesperamos por querer tener ese regalo rápido, ¿verdad? Y contábamos las horas para que cumpliese el día en que íbamos a recibir eso. Y
Y muchas veces nos desesperamos a tal punto que parecemos niños pequeños. Quiero poner un ejemplo para ilustrar un poco mejor esto, y es Jesús en algún momento estaba predicando lo más de chévere cuando le llega alguien y le pregunta, maestro, ¿tú sabes que al que amas está enfermo? Y él le dice, no, tranquilo, necesito terminar lo que empezaba acá. Y al siguiente día le dijo, maestro, está muy enfermo. Y él le dijo, déjame unos días más porque es necesario que yo esté aquí. Es la palabra de Jesús, es necesario que yo esté aquí. Y luego le llegan y le dicen, Jesús, Lázaro murió. La persona que amas, que es un amigo cercano, que te ha cogido en su casa, en tus brazos, está muerto. Y Jesús le dijo, esto es para bien. Vamos porque esto es con el fin de que los que estén ahí crean. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó a ese lugar y Lázaro estaba muerto, él iba caminando hacia la casa en Betania. Y yo me imagino a María y a Marta saliendo corriendo y dando, ¿por qué te demoraste tanto si pudiste haber sanado a Lázaro? ¿Verdad? La impotencia. Dice la Biblia que Jesús sacó a todo el mundo. Entró al lugar, le dijo, Lázaro, sal fuera. Y esto es muy impresionante porque muchas veces en nuestra vida queremos que Dios nos sane, cuando en el plan de Dios no está en sanarnos, está en resucitarnos. Wow. En otras palabras, cuando nosotros queremos algo y Dios te dice, mira, tengo algo mucho mejor de lo que me estás pidiendo, solamente tienes que hacer una sola cosa. Y yo me imagino Jesús cuando entraba a ese lugar, dice la Biblia literalmente que sacó a todos de esa habitación y le dijo, Lázaro, sal fuera. En otras palabras, lo resucitó en ese lugar. Y muchos creyeron a causa de eso. Y es que si algo yo he aprendido, como decía la alabanza, es avanzar literalmente en cada temporada. Y si algo en lo particular Dios me ha enseñado, es que debemos aprender a gozarnos y avanzar en el pasillo mientras la puerta se abre. Así es, y ¿sabes algo? También pienso en lo duro que tuvo que haber sido escuchar esas palabras de espérate, cálmate, era necesario que esto ocurriera. Y hoy también somos María y Marta, porque muchas veces pasamos por momentos difíciles y vamos donde Dios a preguntarle por qué permites esto y Dios da esa misma respuesta, esto es necesario. Y no entendemos el proceso y cuestionamos. Pero cuando entendemos de que nuestra vida está en sus manos y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, yo entiendo que aún los momentos difíciles son de bendición para mi vida. Incluso a mí me gusta mucho, hay un versículo, no recuerdo bien dónde está, pero dice que es mi plan es con ustedes para darles un futuro y una esperanza. Pero antes de eso, Dios le está diciendo, mira, ustedes van a ser llevados como a exilio, van a durar 70 años esclavizados, pero no se preocupen, porque tengo planes buenos para ustedes, para darles futuro y esperanza, y parece que esto no concordara. Ven acá, ¿cómo así? Me estás diciendo que me va a pasar algo bueno, pero dale tranquilo, que esto es bueno para tu vida. Y yo creo que ahí es donde entra esa soberanía de Dios, donde yo comprendo que yo no me las sé todas, pero que Dios sí sabe, sí se las sabe todas literalmente. Y que aún lo malo que puede hacer a mis ojos termina siendo una bendición para mi vida. Y como decíamos en el caso de José, yo estoy segura que si tú le preguntabas cuando fue vendido como esclavo, José, ¿qué te parece esto? Y él, la respuesta que quizás hubiera dado esto es injusto, esto no me parece porque estoy viviendo esto, es que esto me desviaron del propósito de Dios. No sabemos qué pudo él haber pensado, pero definitivamente no creo que en la cabeza de José algún momento haya estado, wow, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor, porque esto hace parte de tu plan. Estoy segura que él no pensó que eso hacía parte del plan de Dios. Pero al final, pues, él lo termina comprendiendo y por eso lo dice, hey, ustedes no me mandaron aquí. Fue Dios quien me trajo aquí antes de ustedes para preservarle la vida a mucha gente. Y yo creo que hay muchas cosas que solamente vamos a entender cuando estemos ya en la recta final de nuestra vida o cuando ya tengamos esa promesa
palpable en nuestras manos, y es que vamos a poder ver en retrospectiva y decir, el proceso fue necesario. Wow. Fue doloroso, pero sin esto, hoy no pudiera estar aquí. Y fíjense cómo tiene que ser tu clamor en todo este tiempo, en todo el tiempo de la espera. Justamente algo muy curioso que venía a mi mente cuando ustedes hablaban es el ejemplo de Moisés. Por favor, ¿me puedes leer el versículo de Deuteronomio? Sí, dice Deuteronomio 3:25. Te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán para ver esta tierra maravillosa que hay del otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme. Ya basta, exclamó. Ni una sola palabra más en este asunto, pero sube a la cima del monte Pisga y mira la tierra en todas las direcciones. Mírala bien, pero no cruzarás el río Jordán. Por lo tanto, encarga a Josué y dale ánimos y fuerzas, porque él guiará al pueblo en el cruce del Jordán y les dará como posesión toda la tierra que una vez frente. Fíjense que a pesar de que él no iba a entrar a la tierra prometida, su sucesor Josué sí iba a ingresar allí. Pero ¿saben lo bueno que es Dios? Que versículos más adelante, ya luego de que ya muere, que ya el pueblo ya entró a la tierra prometida y demás, ¿saben qué pasa en la transfiguración de Jesús? ¿Quién está al lado de él cuando eso sucede? Justamente Elías y Moisés. Y eso a mí me deja una enseñanza muy, muy específica, y es que nuestro clamor reverente es escuchado por Dios. Que Dios tiene en su memoria todo lo que nosotros le pedimos y que clamamos a Él. Y esto a mí me voló la cabeza porque era pensar de que, a pesar de que Él ya estaba muerto, a pesar de que habían pasado muchos años ya, Él pudo ver la tierra prometida. Tremendo, tremendo. Mira que Moisés, en el libro de Judas, un libro tan poco mencionado, tan poco estudiado, de hecho tiene un solo capítulo, dice de que literalmente el diablo se vio trompado con el ángel Gabriel por el cuerpo de Moisés. Que al final del día, algunos teólogos, incluso yo, me atrevería a decir de que el propósito por el cual Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida, que muriese en el desierto, fue con el fin de preservar su cuerpo, porque lo iba a necesitar para cuando Jesús iba a ser transfigurado, como lo decía Mateo. Y Apocalipsis menciona que en los tiempos finales van a haber 2 testigos. Te lo dejo ahí. Pero más adelante, en cuanto para no ir por las ramas, yo creo que el tema de esperar en Dios es un tema más de permanencia. Si algo que a nosotros nos cuesta como hijos de Dios y en este caminar cristiano es permanecer. Y es que muchas veces nosotros queremos primero entender las cosas para poder movernos, o para poder quedarnos firmes o estables. Y Dios no necesita explicarte todo para poder hacer lo que Él quiere. Primero, porque Él es soberano. Segundo, porque Él es Dios y no tiene por qué darte explicaciones. Y tercero, porque Él sabe que es lo mejor para ti. Fíjate que esperar, digamos que es primero confiar y luego entender. Es muy curioso porque cuando yo le preguntaba a Jesús, ¿por qué si yo quiero estar en lo más, lugar más reservado, donde nadie me vea? Jesús me dice, no, un alumno puede estar debajo de una mesa. ¡Guau! Pero cuando yo le digo, Jesús, necesito ser visto, que todos me vean, Él le dice, no, ciérrate en tu cuarto y ora en lo secreto. ¡Guau! Y es cuando le digo, Jesús, necesito que me hables claro, háblame claro. Y Jesús me dice, te tengo que hablar en parábolas. ¡Guau! Y muchas veces le decimos, Jesús, 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 Jesús. Pero entender a Dios no es lo primordial. En otras palabras, no debes entenderlo, debes seguirlo. Y es que no necesitas entender para confiar en Dios. Necesitas confiar para permanecer. Así es, mira que incluso, estaba tratando de encontrar un versículo, pero no recuerdo dónde está, pero habla acerca de no ser como la onda de mar que es inconstante en todos sus caminos. Y yo creo que es algo que debemos recordar, porque no solamente nos pasa en lo cristiano, sino que también en lo secular somos inconstantes. Empezamos el gimnasio, todos empezamos el año diciendo, este año sí voy a bajar de peso, este año los que están delgados no, este año sí me voy a tonificar y voy a ganar masa muscular. Y empezamos bien, vamos la primera semana de enero, la segunda, febrero,
Y cuando ya quiere llegar marzo, nos olvidamos de la dieta y del gimnasio. Wow. Así lo mismo, no, que voy a empezar a practicar un instrumento o a aprender una lengua nueva, y al inicio vamos con full motivación, pero luego dejamos las cosas a mitad de camino. Y yo creo que una de las cosas que debemos comprender como cristianos es que la motivación es diferente a la disciplina. Si yo baso mi vida en la motivación, no voy a llegar al cumplimiento de ninguna promesa, porque hay días en los que me voy a levantar aburrido y ese día voy a renunciar y voy a tirar la toalla al caminar en la promesa que Dios tiene para mí. Pero cuando yo me convierto en una persona disciplinada, y yo creo que por eso la Biblia nos habla más de ser diligentes, de ser trabajados, y no habla tanto de si te sientes bien, hazlo, si te sientes con ánimo, camina, sino de que la Biblia nos habla mucho, incluso a mí me gusta mucho en Proverbios, donde escriben, mira, aprende de la hormiga, que ella no tiene rey, pero aún así almacena para los tiempos, pues por decirlo así, los tiempos creo que es como de invierno. Sí, de invierno. Y precisamente es eso a lo que Dios nos llama. Sé diligente, sé disciplinado, sigue caminando, sigue obedeciendo, sigue haciendo aunque no veas nada. Wow. Incluso eso lo dice la palabra, de que todo lo que nosotros hagamos tendrá su recompensa. Entonces, cuando ya yo comprendo que mi caminar y mi obediencia no es en vano, sino que me está acercando al lugar donde Dios tiene para mí, aunque yo no tenga la motivación, aunque yo tenga 1000 peros en contra, yo voy a ser disciplinado y voy a ser diligente, porque sé que no estoy dando trompas a lo loco, sino que sé que estoy llegando a ese futuro de victoria que Dios tiene para mí. Wow, y mientras hablabas recordaba el pasaje de lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y todos nos hemos encontrado en esa situación. Aquí en Cartagena pasa mucho, de hecho, que se va la luz de repente en medio de la noche, y cuando tú te levantas, tú empiezas como a caminar, tus ojos están como apenas abriéndose, entonces para ti es como medio difícil diferenciar muchas cosas, empiezas a golpearte con todo lo que está por allí cerca. ¿Y qué pasa en esos golpes? Que tú retrocedes. Muchas veces, en medio de la espera, en medio de esa oscuridad, porque si lámparas a mis pies tu palabra, es porque todo está oscuro, ¿cierto? Entonces, en medio de esa oscuridad, muchas veces, en los golpes, en medio de eso que tanto tú sufres, es lo que te hace retroceder a veces. Pero si lámparas a mis pies tu palabra, tú tienes que seguir adelante, porque te va a guiar el Señor en todo momento, en todo tiempo. Entonces, miren cómo la espera como que empieza a hacer esa trenza de 3 nudos, por así decirlo, fuerte y robusta, que te va a permitir a ti cumplir, o bueno, adquirir esas promesas que Dios te ha dado. Yo creo que el fin de todo es el fruto de la paciencia. Wow. Porque, mira, yo he visto personas que por intentar afanarse obtienen trabajos en los que no les va muy bien. Se casan con personas que al final no era lo que Dios tenía preparado para ellos. Estudian una carrera que quizás lo hace más por presión social o por afanes, más que por cualquier otra cosa. Empiezan a servir a Dios en cosas que no les corresponden o no esperan que Dios les confirme un llamado específico. Y en todas las áreas vemos que personas, por intentar afanarse y no esperar los tiempos de Dios, terminan más por optar y ejecutar malas decisiones. Yo creo que lo que bien mencionaba Vale de las disciplinas espirituales es lo importante. Cuando nosotros tenemos disciplinas espirituales, no solamente le estamos haciendo un favor a Dios. Creemos muchas veces de que si oramos, leemos, estamos haciendo un checklist para que Dios se sienta conforme. Pero no. Creo que el orar a Dios, aunque Él ya sabe lo que nosotros le vamos a decir, el orar y el leer, más que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. Wow. En otras palabras, cuando tú oras, aunque Dios ya sabe lo que vas a decir, tú no oras para que Dios te escuche. Va a sonar raro lo que voy a decir, pero tú oras para que tú empieces a escuchar la voz de Dios. Wow. Que es distinto. En otras palabras, la oración no cambia a Dios, la oración te cambia a ti. Wow. Y en este transcurrir, esto me lleva mucho a lo que Jesús decía en sus parábolas, por ejemplo en Mateo, de que todo el tiempo hay que esperar algo. Fíjense que es muy curioso, Jesús todo el tiempo está hablando de parábolas.
Jesús está hablando, por ejemplo, de la parábola de los talentos, en donde la persona iba y durante cierto tiempo había un proceso de espera y de multiplicación. Pero también Jesús habla una parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, donde un grupo de vírgenes, por intentar, digamos, desperdiciar el tiempo que Dios le había dado, no se capacitaron. Pero hubieron otros que fueron prudentes y tuvieron un aceite listo. En otras palabras, esperar en Dios no solamente es esperar las cosas que Dios nos va a dar en esta tierra. Esperar en Dios literalmente es esperarlo a Él. Y cuando tú empiezas a vivir más por esperar a ese Dios que por esperar lo que ese Dios te puede dar en esta tierra, vas a empezar a vivir el verdadero evangelio. Mira lo que decía Billy Graham, y es, el éxito no es ser conocido, es oír a Jesús al final y decir, yo te conozco. Así es. Así que bueno, la invitación hoy es precisamente esa, a saber esperar. A través de este mes hablamos primero de la autopercepción, ¿vale? Que lo primero es que nosotros debemos vernos con la identidad que Dios ya nos dio. Es decir, que si Dios me dio una promesa es porque ya Él tiene las capacidades, las habilidades, los recursos y las conexiones necesarias para que se pueda cumplir esa promesa en mi vida. El segundo tema que hablábamos era acerca de no tener conformismo espiritual, de que no me quedara yo estancado esperando solamente que Dios actuara porque sí, sino que yo empezara a tomar pasos de obediencia que me acercaran a esa promesa que Dios tiene para mi vida y no conformarme con poco, no esperar una bendición a media, sino disfrutar de toda la plenitud de lo que Dios me quiere entregar. Wow. En el capítulo anterior hablábamos acerca de, ahí me perdí, de qué era lo que hablábamos en el capítulo anterior. Que okay. Y en el capítulo anterior hablábamos acerca de que debíamos creer en quién era Dios, en aquel que no falla, en aquel que es fiel a su promesa. Y ya la cereza del pastel, que es esta, es, listo, ya tenemos todo lo anterior, ahora ¿qué nos toca hacer? Solamente esperar. Wow, si ya mi identidad está sana, si ya yo estoy siendo diligente, si ya yo confío en Dios, ahora solamente me queda esperar con calma. Esperar en que Él va a cumplir, esperar en que Él lo va a hacer y en aprender a ser disciplinado, en que vamos a seguir caminando a pesar de que las circunstancias, a pesar de que las cosas que están a nuestro alrededor parecen ser inciertas. Así que bueno, familia, nos agradó terminar esta primera temporada de promesas. Esperamos de que todos estos episodios hayan sido de profunda bendición para ustedes, tanto como lo fue para nosotros. Y bueno, esperamos también escuchar testimonios. Queremos escuchar testimonios en un tiempo de ustedes diciendo, miren, esto avivó mi fe y continué y hoy tengo este resultado, entre otras cosas porque esto nos ayuda también a nosotros a creer. Creo que algo muy importante que debemos hacer como cristianos, a veces como cristianos nos acostumbramos a contar nuestros fracasos y nuestras dudas, nuestras luchas, pero también es bueno contar los triunfos que tenemos para animarnos y creer de, oye, si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Wow. Así que familia, para nosotros es un agrado terminar esta temporada de promesas. Esperamos de que Dios les haya hablado profundamente a sus corazones y nada, de verdad que sigan caminando, sigan creyendo, sigan confiando en que Dios seguirá abriendo camino en medio del desierto y que pronto llegarán a esa tierra prometida que Él tiene para ustedes. Así es, familia, entonces les bendecimos y creemos de que los próximos capítulos, la próxima temporada será de igual edificación para ustedes. Ya saben, suscríbanse, miren todas nuestras redes sociales, ahí estamos posteando varias cositas para que puedan tener como las primeras previas de los capítulos y así mismo ustedes puedan ir embebiéndose en lo que nosotros estamos preparando para ustedes. Les bendecimos enormemente y Carlos, ¿tienes algo que decirle a las personas? Claro, yo creo que es importante saber de que aparte de nuestras redes sociales tenemos un canal de WhatsApp, así que si no eres parte todavía de esta comunidad, puedes escribirnos aquí abajo en los comentarios, yo quiero ser parte del canal, nos comunicaremos contigo. O si de pronto pudieses seguir nuestra página de Instagram, ahí también vamos a dar toda la información para que puedas ser parte y no te pierdas absolutamente de nada de lo que Dios
ya nos ha entregado con este diseño tan hermoso que es HDR. Entonces nos vemos el próximo viernes con una nueva temporada. Adiós. Chao. Adiós.